Hola, hola. Estamos saludando a toda nuestra gente de Tierra Santa, esperando ahí que se empiecen a conectar. Ahí por ahí hay 1, 2, 4, van subiendo los números. 10, 12, 16, 18. Así que bueno, quiero saludar a toda la familia de Tierra Santa, a todos a los amigos también que están invitados, a todos los pastores, a todos los líderes, a toda la familia, a todas las Tierras Santas, todas las iglesias Tierra Santa de Ñuñoa, Quilicura, Curacaví, Cerrillo y todas las que están a punto de abrirse. Así que un saludo grande a toda la familia. Estamos en un tiempo poderoso, en un tiempo de aceleramiento. Nuestro Dios ha dado pautas para aferrarse a ellas y cada uno de nosotros, Dios ha puesto una palabra en los corazones de ir limpiando todas las emociones negativas que traíamos, todos los pensamientos, los paradigmas, los bucles, todas las cosas con las que llegamos, las heridas, los abusos, las culpas. Dios está tratando con todo eso porque partimos de la base que el Señor le dijo a Josué: si el conquistador no conquista sus propias enfermedades, no va a poder, las mismas enfermedades lo van a conquistar a él. Por lo tanto, cada tema de día domingo, por si acaso si tú eres nuevo y te estás conectando, puedes entrar a nuestra página y ver todos los temas que por lo menos hace 2 meses que estamos tirando uno de la mente, fortalezas de la mente, bucles, los abusos, la amargura, etcétera, etcétera. Y hoy día traigo un tema que póngase bien sentado, bien aferrado, porque es un tema potente, es un tema que no se predica. Bueno, tenemos la tendencia a predicar cosas que no se predican mucho en general. Somos una iglesia de fundamentos, por lo tanto, en el fondo, Dios siempre ha querido traer una palabra que nos confronte, que nos haga crecer de verdad y no solamente que nos malcríe. Así que el tema de hoy día se llama benevolencia versus severidad de Dios, equilibrio sano para el crecimiento. ¿Cómo lo dice conmigo? Benevolencia versus severidad de Dios, equilibrio sano para el crecimiento. El Señor dijo, dentro de los temas que hemos hablado, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? Él es la verdad. La verdad no es una cosa, es una persona. Él es la verdad. Y el Señor nos promete que si nosotros nos metemos con Él en la verdad de su palabra, en la verdad de su dirección, en el verdadero camino, el conocerlo a Él, el intimar con Él, nosotros vamos a tener una libertad que ahí se da la palabra de que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces Dios siempre nos está advirtiendo cómo opera su reino para que nosotros no nos desviemos tomando malas decisiones. Una de las cosas que el pueblo de Dios siempre está haciendo es tomar malas decisiones producto de no entender, de no escuchar. ¿Se acuerda cuando hablamos de la libertad y vimos que el concepto a veces no lo entiende toda la gente? Así que este es un tema muy potente. Póngase a escribir o póngase mucha atención, concéntrese para que le demos curso a esta palabra. Tiempo atrás dimos algo parecido, pero hoy día lo traigo totalmente enchulado y fresco. Así que, partiendo de esa base que dijimos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que, ¿está listo? Con papel y lápiz. Amén. Romanos capítulo 11, versículos 19 al 22. Romanos capítulo 11, versículos 19 al 22. Esto va asociado con lo que estamos dando los domingos, así que póngase mucha atención y trate de entenderlo para poder crecer en el equilibrio, como dice el tema. Benevolencia y severidad de Dios, equilibrio para el crecimiento. Romanos 11, 19 al 22 dice:
quiero que ponga atención y se concentre en lo que está queriendo decir el Señor. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, que significa fueron cortadas, para que yo fuese injertado. Está hablando del pueblo de Israel y está hablando de nosotros. Bien, y aquí hace por qué fueron cortadas. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, ahora te está hablando a ti y a mí, por la fe estás en pie. Y aquí empieza él a hacer una aclaración. Pero no te ensoberbezcas, que significa no te pongas altanero, no te pongas soberbio, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales o pueblo escogido, a ti tampoco te perdonará. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, o sea, cayeron, Él fue severo con los que cayeron porque no quisieron obedecer, no quisieron entender, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, o sea, si la aquilatas, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, de repente hoy día en la iglesia en general se enfatiza mucho el amor de Dios. Entonces mucha gente dice, no, todo está cubierto bajo el amor de Dios. Pero hoy día quiero explicar, para que usted tenga un equilibrio en su crecimiento, que Dios no es cualquier persona. Él no transgrede su palabra. Y Él es bien claro, y por eso que estas son las cosas que Dios me permite traerla a usted, al pueblo. ¿Por qué? Porque viene algo sobrenatural que está más adelante para nosotros como iglesia, y tiene que ver con un cambio desde adentro hacia afuera y en un equilibrio de entender a nuestro Dios, que es amor, pero también es severidad, que es bondad, pero también es temor de Dios. Entonces, si nosotros tenemos ese equilibrio, vamos a poder andar correctamente con Dios y vamos a trabajar. Cuando Dios nos da una orden, vamos a empezar a trabajar en nuestro interior para que no haya ningún obstáculo para llegar a la tierra prometida. Entonces, vuelvo a decir, mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, si la aquilatas, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, la severidad de Dios se ve en la caída espiritual de Israel. Lo que ellos nunca pensaron que iba a hacer, porque creían que estaban, por ser elegidos, tenían la panacea. Pero Dios dice, la severidad de Dios se ve en la caída espiritual de Israel. Ellos habían cometido los mismos pecados acerca de los cuales se nos hace advertencia a nosotros también. Entonces nosotros tenemos que aprender de lo antiguo, aprender del Antiguo Testamento, que si Dios no los perdonó a ellos, que son su pueblo escogido, tampoco lo hará con nosotros. Y entonces así empezamos nosotros a caminar con un poquito de temor reverente al Señor, que es el Señor de los cielos, el que creó todas las cosas. Entonces dice, y ellos se habían sentido a salvos y se habían sentido seguros por el solo hecho que era el pueblo escogido, pensando que por sí mismos eran más aceptables ante Dios que otros pueblos o que otras personas. Ahora, tomemos en cuenta que Dios no perdonó a la nación de Israel. Y vuelvo a decir, estamos hablando del pueblo escogido de Dios, porque no renovaron su mente, porque no creyeron, porque no quisieron hacer los cambios, porque fueron incrédulos y desobedientes en seguir las indicaciones y abandonaron la fe y no se adecuaron a los mensajeros enviados. Y es lo mismo que está haciendo ahora. Dios está mandando un mensaje nuevo, fresco, para hacer los cambios. Está apuntando a la sanidad interior de cada uno de nosotros, para que ya no tengamos excusa para llegar a la tierra prometida. Entonces, 2 de Crónicas, dije que era un tema poderoso y potente, entonces hágase la idea primero de compartirlo y de poner atención para que también tu conducta y tu camino en Cristo sea el mejor. 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 14 al 16. Aquí empieza a explicar más o menos el trayecto del pueblo de Israel, que al final no cumplió lo que Dios le pidió y tiene una consecuencia. Entonces dice, también todos los principales sacerdotes
y el pueblo aumentaron la iniquidad. Cuando tú pierdes el temor a Dios, el respeto a Dios, por supuesto que empiezas a aumentar la iniquidad porque crees que Dios no te ve. Entonces, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones, o sea, mirando al mundo, y contaminando la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque esa contaminación la traían cada semana al templo, la cual él, el Señor, había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlando de sus profetas. No es lo mismo hoy día, nosotros nos quemamos las pestañas haciendo un tema profundo, investigando, orando y todo, y de repente hay gente que le da lo mismo, venir o no venir, escuchar o no escuchar, no le da la prioridad que Dios está pidiendo. Entonces, más ellos hacían escarnio a los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió, siempre hay un corte, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo ya remedio. Siempre Dios extiende su misericordia, extiende su bondad, pero tiene un límite. Siempre Dios pone un límite. Entonces, no abuses, dile al de al lado, no abuses de la misericordia de Dios. Entonces aquí vemos la severidad de Dios, rechazando incluso a la simiente escogida. Los que cayeron por incredulidad y por desobediencia, menospreciando las advertencias del Señor. El Señor siempre nos está advirtiendo. Somos nosotros los cabezas duras. Entonces, Él rechazó a la simiente escogida por incredulidad y desobediencia, menospreciando la advertencia que ellos del Señor versus la bondad que tuvo Dios para con nosotros. O sea, producto de que el pueblo se resistió, Dios abrió una posibilidad para nosotros que era nula. Entonces dice, nos abrió una posibilidad de entrar en el camino, y esto es su bondad, su benignidad soberana, su misericordia, al admitirnos a nosotros en el privilegio del pacto. Nosotros pasamos a ser parte del pacto. Antes nada, no teníamos ni siquiera ninguna remota posibilidad. Pero Dios, producto de ver que el pueblo de Israel no obedeció, no creyó lo que Dios le hacía y le decía que era su Padre, Él extendió la misericordia hacia nosotros. Y esto es su bondad, su benignidad soberana, su misericordia, al admitirnos en el privilegio del pacto a nosotros, que éramos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 12, Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, esto éramos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entrar a valorar lo que el Señor permitió cuando el pueblo de Israel no obedeció, cuando el pueblo de Israel desestimó la dirección del Señor. Por lo tanto, el Señor se vio en su misericordia y amor, extendió su bondad hacia nosotros, dándonos una entrada a su familia, ser parte del pacto. Y por eso dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aleluya. Gracias, Señor, para que nosotros empecemos a caminar en lo que Él nos pide. Pero siguiendo el mismo razonamiento, entonces tampoco Él perdonará a una iglesia apóstata que le da la espalda a su enseñanza, que se desvía o que no permanezca o que abandone esta gran bondad, esta gran posibilidad y no la valore. Porque esta bondad de salvación será para contigo y para conmigo si permanecemos en esa bondad, si la aquilatamos. Pues de otra manera tú también serás cortado, dice el Señor. Entonces Dios nos dio un plazo. Dijo, les doy 6 meses para que se ofrenden como personas, para que tengan un cambio, para que busquen mi comunión,
para que usted se entregue, para que haga un arrepentimiento, un cambio de dirección de mente y corazón, porque voy a traer un aceleramiento a tu vida. Lo que se demora 3 años lo voy a hacer en 1. Pero es lo mismo que de alguna manera le ofreció a Israel. Y el pueblo no lo pudo ver, producto de no obedecer, de no creer, de no hacer los cambios. Por lo tanto, él siguió su camino. Dios sigue siendo Dios. Somos nosotros los que perdemos. Entonces, Romanos capítulo 3, versículos 5 al 6. Voy a leer una versión que me gustó mucho, que es la versión lenguaje sencillo, y dice: todo lo malo que hacemos nosotros demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. No por eso vamos a decir que Dios es injusto, porque nos castiga. Versículo 6. De ninguna manera. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decidir quiénes son malos y quiénes son buenos? ¿O cómo juzgará Dios al mundo? Debemos entender que Él es el que hizo las cosas, Él es el que hizo el universo, el que pone las leyes, Él es el que se mueve la eternidad. Él es el Señor. Entonces nosotros tenemos que verlo en su justa medida para que nosotros tengamos un temor reverente de respeto, primero valorando lo que Dios nos dio en la entrada, y segundo, de que Él es el Señor y nos está ofreciendo su paternidad. Entonces dice, por eso Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5, 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5, este es un temazo que no se predica, vuelvo a repetir: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Este mismo versículo yo lo busqué en una versión que se llama la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y mire lo que dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Tremendo. Dios no se anda con chicas. Dios es claro. Somos nosotros los que no entendemos o creemos que esto es una religión. Dios es veraz. Mire, Él no ha cambiado los hechos del Antiguo Testamento. Si Él lo escribió y escribió los ejemplos de las equivocaciones del mundo, del hombre, del pueblo de Dios, para que nosotros no cayéramos en semejante error. Por lo tanto, Él es verdad. Y si Él dice que en el Apocalipsis va a raptar a la iglesia y se va a llevar a todos los que anden conforme a su voluntad, y los otros se van a quedar acá con todo lo que el diablo va a hacer, el anticristo, tratando de matar a los que más pueda. Entonces, ¿por qué no creer? ¿Por qué no ponerlo en primer lugar? ¿Por qué no hacer un orden al interior de tu familia, de tu vida, de tus cosas? O ponerse a orar por todos los de tu familia que no están. Entonces, con esto que recién leí, de no ser así, dice: examínese para saber si su fe es genuina, pruébese a sí mismo, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Con esto es evidente que puede suceder que un cristiano ya no esté en la fe y que la abandone o se aleje de su doctrina. Hay gente que empezó re bien y de repente, fíjese que se alejó con esto de la pandemia, pero como que no se da cuenta que Dios es el que manda, que todo lo que el mundo hace está marcado por lo que Dios diga. Entonces, hay gente que en vez de acercarse cuando tiene problemas, cuando tiene oposición, en vez de acercarse a Dios, que es el único que lo puede levantar, se aleja. Y es peor. Entonces, porque si no fuera así, no habría razón para que Pablo nos dijera que nos examinemos. ¿O no? Él dice: examínense ustedes en vosotros mismos, si estamos en la fe correcta, siguiendo bien al Señor. Acuérdense que el Señor dijo: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. No es menor. Jesús dijo exactamente lo mismo sobre aquellos que no permanecen en Él, ni en la fe. Por lo tanto, aquí estamos mostrando no solamente un Dios de amor, sino que también es amor
el advertirte. Es como cuando usted está enseñando a su hijo. Hijo, no se te ocurra cruzar la calle sin mirar a ambos lados, porque puede venir un auto y atropellarte. Y eso te va a costar la vida. Y yo voy a sufrir mucho. Es advertir, es amar a tu hijo, es amar a tu familia, es advertir. Lo que Dios está haciendo es advertirnos, por lo tanto Él no miente lo que va a suceder. Jesús dijo entonces lo mismo, y dice en Juan capítulo 15, versículos 1 y 2 primero, y después se salta al 6, Juan 15, 1 y 2, dice, yo soy la vid verdadera. O sea, cuando dice yo soy la vid verdadera es porque hay algunas que son falsas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, nosotros somos los pámpanos, que en mí no lleve fruto, lo quitará o lo cortará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor cada domingo? Está limpiando a su iglesia, está limpiando a su familia, está limpiando los templos, lo está santificando. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él está santificando, cada uno está mirando hacia adentro y está encontrándose con cada área de la amargura, del rechazo, del abuso, de la falta de perdón, etc. Entonces, todo un pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, ¿qué es no llevar fruto? Es que Dios te esté hablando y ninguno siga igual, sin cambio, sin hacer ningún un arranque de todas estas cosas que Dios nos está diciendo, sácate esto otro, ve si lo tienes. Entonces, es una advertencia. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, ¿qué es lo que hará el Señor? Lo quitará, lo cortará. Y por eso dio los ejemplos del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, que siendo escogido por no hacer los cambios, Él lo desechó. Entonces, y todo aquel que lleve fruto, el que está haciendo, más encima Él lo va a limpiar, para que lleve más fruto. Versículo 6 dice, y el que en mí no permanezca, será echado fuera como un pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. O sea, no sirve para nada. Entonces, ser cortado, o ser quitado, no es algo imposible que nos suceda. Vuelvo a repetir, el ser cortado, basado en todo lo que hasta aquí llevamos en la palabra, el ser cortado o ser quitado no es algo imposible que suceda. Entonces, mira, hoy día la iglesia mundial no se predican estos temas. Los púlpitos no están enseñando al pueblo lo real. Siempre enfatizan Dios es bueno, Dios te va a cumplir esta bendición, Dios es una bendición. Sí, es una bendición, pero también tienes que ver que si tú no cumples la parte tuya del pacto, vaya a estar en problemas. Dios habla de carácter, Dios habla de disciplina, Dios habla porque tú eres un representante de Él. Entonces tiene que trabajar contigo y conmigo. Entonces, ser cortado y quitado no es algo imposible que suceda. Así como varias personas nos han hecho creer que no importa, todo está cubierto. Pues siempre vamos a tener perdón. Pero cualquier persona que no permanezca en la vid, dice el Señor, de acuerdo a las palabras de Juan, o no continúen en la fe, o no continúen en su bondad, o se alejen de su dirección, verán la severidad de Dios. No estoy inventando ni estoy hablando de un Dios castigado, estoy hablando de un Dios que es justo. Él no puede ir en contra de los desequilibrios. Por eso, al no tener un firme fundamento o un cimiento en las verdades del juicio y del castigo eterno que trae Dios también, ¿qué pasa si tú crees que la gracia te cubre? Si tú crees, como muchas partes enseñan, una gracia como un favor, es verdad que es un favor inmerecido, pero tiene un límite la gracia, ¿entiendes? Porque también es poder otorgado para que tú puedas pasar por encima y vencer las fortalezas que nosotros no podemos hacerlo como hombres naturales. Entonces, por eso, tener un firme fundamento, un cimiento en las verdades del juicio o el castigo eterno, te da un equilibrio. Entonces no podemos edificar una vida sana o apropiada y equilibrada en Cristo si nosotros no tenemos un equilibrio. Mire, nuestro Dios es claro en esto. Y en 2 de Corintios, capítulo 6,
versículos 16 al 18, vuelvo a repetir, 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18, dice, ¿y qué acuerdo? Viene hablando del yugo desigual. Y dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? O sea, no tiene ninguna relación. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Diga, yo soy templo del Dios viviente. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, como Dios dijo, escuche, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero resulta que hay una condición, no es así nomás. Por eso que la gente cree que, oh Dios bonito y que va a venir conmigo. No, pero hay una condición. ¿Cuál? Versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, está hablando del mundo, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo ahí recibiré, versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, si usted estudia con atención los evangelios, va a observar que Jesús habló del infierno y lo describió con más detalle que lo que hizo del cielo. Habló más del infierno que del cielo. Y lo hizo para plantear en nosotros el equilibrio entre el amor y la bondad de Dios, entre el amor y la bondad de Dios, versus la severidad y el temor de Dios. ¿Me entiende? 2 de Corintios 6, 16 al 18. ¿Se dio cuenta que lo que dice el Señor en esta palabra? Dice, ustedes entiendan, son el templo del Dios viviente y todo, pero habitaré entre ustedes y seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, pero la condición es salir de en medio de ellos, apartados, que significa santificarse, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijo e hija, y dice el Señor Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio, hermano, entre el amor y la bondad de Dios versus la severidad y el temor de Dios, que no lo enseñan. Por eso es que la gente sube o crece totalmente desequilibrado. Por eso que no hay temor de Dios, por eso que la gente como nada va o no va a la iglesia, no entiende lo que es la iglesia, lo que significa, no entiende lo que es tomar una palabra, ponerse atención, trabajar en ella. No lo entiende, porque no, como que piensa que no viene lo que está delante. Y cada vez vemos más claro el final. Lucas capítulo 12, versículos de 2 al 5, también te dice estas palabras para que uno sopese cómo funciona Dios, que es soberano, que es omnipresente, o sea, significa que está en todo lugar, que es omnisciente, que sabe lo que tú piensas y lo que nosotros hacemos, para tener nuevamente un equilibrio entre las dos partes, para que no nos mandemos solos y porque mira, es como cuando el padre te pone una orden, y es probable que si él no está, a lo mejor tú y yo nos podemos desbandar cuando éramos más chicos. Pero cuando tú sabes que está ahí en la mesa, no se te ocurre hacer nada de lo que él te dijo que no hicieras. Bueno, quiero decirte que Dios, a lo mejor tú no lo ves, pero quiero decirte que está ahí mismo. Está ahí viéndonos en cada momento. Entonces, imagínate las veces que decimos grosería, o que le damos libertad a los garabatos, o que maldecimos, o que hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Entonces, por eso es que el Señor pone estas palabras y dice, Lucas 12, del 2 al 5, porque nada hay encubierto. Repítelo conmigo. Porque nada hay encubierto, que significa nada hay oculto para Dios. Nada. No hay nada oculto para Dios que no haya de descubrirse. O sea, no hay nada oculto que tú puedas esconder que Dios no lo sepa. Entonces dice, porque nada hay oculto que no haya de descubrirse o manifestarse, ni oculto, ni secreto que no haya de saberse. Todo lo que tú hagas escondido, Dios lo sabe. Y va a haber una consecuencia en base a eso. Por eso es que cuando tú sabes estas cosas, tu caminar es distinto. Totalmente. Entonces dice, por tanto,
todo lo que habéis dicho en tinieblas. ¿Qué significa que hablé en tinieblas? Que estáis diciendo algo que no está correcto, Dios no lo está hablando. Cuando tú murmuras de otro, cuando nosotros hablamos mal de la gente, cuando matamos el carácter de un líder o qué sé yo. Quien sea. Entonces, todo lo que hablamos dicho en tiniebla, dice la palabra que a la luz se oirá. Todo lo que tú y yo digamos en tiniebla, Dios lo escucha en el cielo. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, o sea, calladito, creyendo que Dios no escucha, o cuarto privado, se proclamará en la azotea, en los techos, o sea, a voz populi, para que sepa el Dios que tenemos, que es sobrenatural, no es como nosotros. Más os digo, amigos míos, dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echarte en el infierno. Si os digo, a este temed. ¡Wow! Este es nuestro Señor. Este es nuestro Señor. Este es el soberano Dios de los cielos, el que hizo el universo, el que hizo la tierra, el que abrió el mar rojo, el que hizo fuego, el que mandó al ángel de Jehová. Este es. Que todo lo sabe. Entonces, por eso, cuando se te revela la palabra de quién es el Señor, quién es la verdad y cuál es la verdad que te hace libre, tu vida cambia. Porque en todo momento Dios te está chequeando, te está viendo, te está guiando, te está corrigiendo. Sus palabras fueron fuertes y precisas. Porque al mantener un buen entendimiento del juicio y el castigo eterno en nuestros corazones, lo primero que hace es que nos está advirtiendo sobre su soberanía, luego nos hace ver que Él no puede ser burlado y que todo lo sabe, por lo tanto te plantea mantener un buen equilibrio del temor del Señor en nuestros corazones, porque cuando uno sabe y entiende que Dios escucha todo lo que decimos y hacemos en secreto, y que esto será manifestado bajo la luz de su gloria el día del juicio, uno se va calladito, uno se mira en las palabras que va a decir, a lo mejor por tendencia, porque esta carne siempre es torcida hacia lo malo, hacia la iniquidad, pero tal vez cuando tú sabes esta palabra y se te revela, muchas veces a lo mejor te vas a frenar de decir una palabra, de echarle una maldición a alguien, de poner juicio, de pelarlo, de no perdonar, etcétera. Y escúchame, y no es que solamente las palabras, nuestro Dios es tan soberano que también está hablando de nuestros pensamientos, nuestros motivos, nuestras actitudes, nuestras acciones van a ser manifestados. Acuérdate que cuando el Señor, esta mujer del perfume, era una prostituta y el hombre pensó y dijo, este no es profeta. Porque si fuera profeta, sabría que esta es una prostituta. Y el Señor lo está escuchando en su espíritu. Él lo está escuchando. O sea, Él conoce los motivos, Él conoce las actitudes, Él conoce tus acciones y mis acciones. Por lo tanto, en el cielo son manifestadas. Es como que el FBI tuviera micrófono en todas partes. Entonces las personas, con esto, al saber esto, no sé si usted me está entendiendo, toman conciencia de quién es nuestro Dios. Temor reverente. Y como dice Romanos 11:22, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ese es el equilibrio. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Y explica, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Él fue severo con los que cayeron, porque no entendieron nunca lo que Dios le estaba tratando de decir, como yo se lo estoy diciendo a usted ahora. Pero la bondad para contigo, ¿cuál es? Los que permanecen en esa bondad, los que aquilatan, pues de otra manera, dice, tú también serás cortado si no entiendes. ¡Wow! Diga, ¡wow! Tremendo este tema. Entonces es bueno tener el conocimiento completo, cómo opera Dios, y debes dar gracias a Dios que Dios nos revela esta palabra. Porque eso nos hace
nos da una responsabilidad de llegar más arriba. Entonces, es bueno tener el conocimiento completo, de cómo ver a Dios, y Dios habla de que tengamos un equilibrio entre la bondad y el amor de Él. Y que es lo que más enfatiza el mundo versus la dureza o veracidad y el temor de Dios. Que es que nos mantiene siempre conscientes de que nada puede ocultarse, ni siquiera lo más secreto, y nos hace saber que nada se escapa a su juicio. Ahora, si nos falta este entendimiento, podemos fácilmente ser engañados, hermano, creyendo que Dios pasa por alto todas estas cosas. No, Él no las pasa por alto. Incluso podemos pensar que no ve la desobediencia, ni la altanería, ni la acepción de personas, o simplemente el apartarse o el enfiarse. Porque también es pecado enfiarse. Total, hay gente que dice, total, Él me ama, y nos confortaremos en una misericordia no bíblica que no existe, hermano. No existe una misericordia no bíblica, no existe. Y este es un gran problema de ignorancia que vive la iglesia de hoy en el mundo. Producto de que no le dan el conocimiento de toda la palabra de Dios, sino que le dan una parte nomás. Y siempre el Señor ha hablado de que esta iglesia es una iglesia de fundamento, que te da el equilibrio de lo bueno y de lo malo, te pone los límites claros. Porque si nosotros no tenemos límites claros, nos podemos desbandar. Por eso que dice, para que lo torcido no se enderece. No te vayas ni a la izquierda ni a la derecha, sino mantente en el camino. Entonces, Jesús dijo que no perdería. Usted me puede decir, pero pastor, la palabra dice que Jesús dijo que no perdería a ninguno de los que el Padre le diera. ¿No es que hay gente que tiene tu argumento? Porque jamás nos dejaría ni nos abandonaría. ¿Se acuerda que hay una palabra que dice eso? Sí, pero nos dijo que nosotros no pudiéramos dejarlo a Él y perdernos de su camino. Es verdad que Él no nos va a dejar. Somos nosotros los que lo dejamos a Él. Somos nosotros los que nos apartamos. Somos nosotros los que hacemos lo equivocado. Es verdad que Él no nos va a dejar, pero no te olvides que yo enseñé hace poquito que Él no pasa por encima de la voluntad. Entonces, usted me puede decir, Jesús dijo que no perdería a ninguno de los que el Padre le diera, porque jamás nos dejaría ni nos abandonaría, pero nos dijo que nosotros no pudiéramos dejarlo a Él y perdernos de su camino. Entonces, si amas a Jesús, realmente como dices, ¿por qué querrías dejarlo? ¿Por qué querrías abandonar sus palabras, su dirección, o abandonarlo a Él, si dices amarlo? Por eso es que hoy hablamos de la otra parte de lo que es Dios y que la gente no conoce. Por eso dale gracias al Señor que Dios nos da este equilibrio para poder mantenernos en el amor de Dios, pero también en la severidad de Dios. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 10 y 11, dice, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en la iglesia, sea bueno o sea malo. O sea, Dios tiene todos los archivos ahí. Por lo tanto, cuando nosotros vengamos ahí, nos va a decir, mire, esto. Entonces dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Marcela Bungar está mandando una si mi vida no está bien, para que se lo mande. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos o advertimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Dios es claro con nosotros. Entonces, el temor santo, hermano, es la clave para una vida saludable. Diga conmigo, el temor santo es la clave para una vida saludable. Hechos capítulo 9, versículo 31,
Hechos capítulo 9, versículo 31, dice: entonces, escuche bien, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando. ¿Cómo eran edificadas? Producto de andar en el temor del Señor, y se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, cuando tú y yo ponemos el temor de Dios y el amor en su justo equilibrio, el Espíritu Santo va a fortalecer la iglesia y vamos a crecer. El temor santo y su veracidad son la clave de un fundamento, cimiento seguro en Dios. El temor del Señor, ¿qué es lo que es? Es honrarlo, es estimarlo, es valorar lo que Él dice, respetar y reverenciar a Dios por sobre todas las cosas y personas. Lo que le importa a Dios no importa a nosotros, y lo que a Él no le importa tampoco debería importarnos a nosotros. Cuando tememos a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a temblar ante su palabra. No la vamos a cuestionar ni la razonaremos, lo cual significa que le obedecemos de inmediato, aunque no tenga sentido para nosotros, aunque nos duela, aunque nos veamos los beneficios, porque estamos confiando en Él. Si supiéramos realmente esto, la iglesia mundial, los cristianos no nos apartaríamos, nosotros no nos desviaríamos de su camino, si tuviéramos el temor y la severidad del Señor bien plantada en nuestro corazón. Porque esto nos da poder para permanecer. No tropezaríamos ni nos separaríamos de nuestra firme devoción a Jesús, como lo hacen muchos. Tampoco tomaríamos su palabra tan a la liviana, ni le daríamos por sentada. No coquetearíamos con el pecado, hermano. Más bien nos alejaríamos de él, lo cual causa los corazones de los creyentes se endurecen. Con el pecado la gente se endurece. Entonces, ¿se acuerda del caso de Ananías y Zafira? En Hechos capítulo 5, versículo 4, Hechos capítulo 5, versículo 4 y 5, vamos a partir del 4b, dice, ellos se acuerdan que Ananías y Zafira habían ofrecido una propiedad y todo, y después quisieron sustraer un poco de plata, y le dice Pedro: ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, expiró. Miren lo que está diciendo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué permitiste algo que no viene de mi reino? No es honesto. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír esto Ananías se desplomó y quedó muerto. Y vino, dice, un gran temor sobre los que le oyeron. Hoy día Dios espiritualmente está matando a varios. Y dice que vino un gran temor sobre todos los que oyeron. No pasó mucho rato, después Zafira repitió lo mismo. Porque si ella habla honestidad, Dios la perdona. Pero vino gran temor, y después de esto, a pesar de eso, Zafira, la esposa, repitió el mismo que el marido. Y versículo 10 dice: y al instante ella cayó a los pies de él, y también murió y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, los que eran parte de la iglesia, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todas las que oyeron estas cosas. ¿Qué está esperando usted? ¿Que Dios haga algo como eso? ¿Para tener temor? No basta con que yo se lo diga, no basta con que se lo enseñe una y otra vez. Dios existe, Dios es verdadero, Él no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a veces es necesario hacer un cierto apriete para que nosotros tengamos cambio. Porque cuando estamos contra la espada de la pared, ahí podemos hacer cambio. Pero ¿por qué no hacerlo cuando Él nos dice correctamente? Entonces, Hebreos capítulo 4, versículo 1, dice:
Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Claro, si no hace los cambios, no lo va a alcanzar. Si no pone a Dios en prioridad, si no pone a Dios en el temor de respeto correcto, no lo va a alcanzar. Entonces, es interesante que dice, temamos en lugar de amémonos. Y lo digo porque hay gente que enfatiza esto del amor, pero sin entender cómo funciona el amor de Dios. Siempre cuando habla de este amor, habla de un amor humano, un trueque emocional. Cuánto tú me das, cuánto te doy. No, Dios nos dio amor sin esperar nada a cambio. Entonces es interesante que dice, temamos en lugar de amemos. Porque es el temor de Dios lo que nos impide apartarnos de Él. Para caer en el pecado no es el amor. Tiempo atrás yo conté una historia que leí de un libro de un pastor que me gusta mucho. Y dice, este pastor dijo, yo visité a un famoso evangelista que estaba cumpliendo su último año de prisión de una sentencia de 5 años. Está hablando de un pastor que cayó preso por 5 años. Su caso fue conocido en el mundo porque él era muy conocido. Y también trajo mucha crítica al respecto. Cuando cae un siervo, por eso es que uno no se debe alegrar, sino que debe orar y sentir, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, su caso fue conocido en el mundo y también trajo mucha crítica al respecto. Y lo primero que le dijo al pastor, porque este pastor que está contando la historia lo fue a ver a la cárcel. Entonces, lo primero que le dijo al pastor que lo visitaba fue, esta prisión no fue el juicio de Dios sobre mi vida. Ah, ¿no? No, fue su misericordia. A ver, explícame eso. ¿Cómo? Sí, le dice, si yo hubiera seguido viviendo como lo estaba haciendo, yo habría terminado en el infierno para toda la eternidad. Qué tremendo, hermano. Y el pastor visitante entonces le dijo, supe que estaba hablando con un quebrantado hijo de Dios. Y dijo, yo sabía que había comenzado en el ministerio muy enamorado de Jesús y su pasión era evidente. Entonces, me preguntaba, ¿cómo pudo acabar tan lejos del Señor, estando aún en la cúspide de su ministerio? Y por eso le pregunto, ¿cuándo te desenamoraste de Jesús? Y el pastor lo miró asombrado y sin titubear le dijo, jamás. A ver, explícame eso. No, nunca dejé de amarlo. Confundido le volví a preguntar, ¿y qué hay entonces con la falta y el pecado que cometiste? Recuerda que por eso estás en prisión. El pastor le dijo entonces, mira, siempre amé a Jesús, pero Él no era la autoridad suprema en mi vida. ¿Entiendes lo que está diciendo? Siempre amé a Jesús, pero Él no era la autoridad suprema en mi vida. Él no era el Kyrios, Él no era el soberano, Él no era el Señor. O sea, no había temor de Dios en mí. Y luego agregó, que me dejó pensando, y dijo, el problema, pastor, que hay millones de cristianos que son como yo, pastor. Dicen que Jesús es su Salvador y le aman. No me cabe duda que le aman. Pero no le temen como Kyrios, como el Señor supremo en sus vidas. Entonces, ¿qué aprendemos de esta lección? Que hay que tomar conciencia de que podemos amar a Jesús, pero que eso solo no impedirá que caigamos en pecado, en deshonra, en alejarnos de Dios, porque empezamos a justificar mis formas, mis maneras, pero no es la manera de Dios. Entonces, tenemos que sentir temor de Dios. Recordemos las palabras de Moisés en Éxodo capítulo 20. Dice, no temáis. Ese primer no temáis es de miedo. No temáis, no tengáis miedo, porque para probarnos vino Dios y para que su temor, ese temor es el que es respetar, honrar, estimar, valorar, reverenciar. Porque para que su temor reverente esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces ahí está la respuesta. El amor solo no te sirve para no faltarle a Dios, como le pasó a este pastor. El amor
justamente con el temor de Dios, es el que te da el equilibrio para no pecar contra Él. ¿Se entiende? Por eso lo explicó Moisés. Entonces, como vemos, el temor de Dios es el temor de Dios lo que da poder para permanecer, para no desviarnos de nuestra obediencia a Dios, como lo hiciera Lucifer, como lo hizo un tercio de los ángeles, como lo hizo Adán y muchos otros. Por esta razón, Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios nos puede desechar si nosotros seguimos un camino equivocado. Entonces no es que yo sirva como yo quiera al Señor, Dios tiene su forma. Él escribió las maneras de poder seguirlo, las maneras que debíamos seguirlo. Entonces saber que tenemos que preocuparnos de todo esto nos va a mantener alerta, sabiendo que cada pensamiento, cada palabra, cada obra se han puesto de manifiesto en el juicio. Y también me imagino que con este conocimiento nos mantendremos más humildes, más cautelosos, con dominio propio, tiernos, más dependientes, alertas ante la tentación de desobedecer, y con mayor razón haremos morir las obras de la carne en nosotros y nos apartaremos de todo lo que puede desagradar a Dios. Romanos 11, 21 y 22 en la NBI dice: porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco lo tendrá contigo. Por lo tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti, pero si no te mantienes en tu bondad, tú también serás desgajado o cortado. Entonces, como creyentes, para crecer firmes, para crecer robustos y equilibrados en la fe, debemos de considerar la bondad o amor de Dios y también la severidad y juicio de Dios. ¿Por qué? Porque si solo conocemos el amor de Dios y no el temor de Dios, no reconoceremos su severidad. Si eso es lo que te da el equilibrio, el saber que no voy a ir por aquí porque sé que aquí hay gente mala que me puede asaltar. O sea, es una advertencia. Están hablando de que en tal lugar están asaltando. Cuando Dios nos habla, nos está diciendo: no te vayas por ese lado porque por ahí vais perdido. Y no porque sea Dios, no te voy a cortar la cabeza. Porque en el fondo, yo te doy la opción, tú te la cortas solo. Cuando decides, ¿te acuerdas? Voluntad. Yo decido hacer lo que a mí me conviene, pero no es lo que Dios te está diciendo. Entonces esto puede llegar a ser muy peligroso para nosotros, como hijos de Dios, porque podemos permitirnos licencias que van más allá de ser correctas, hermano. Muchos en la iglesia de hoy no tienen conciencia de su necesidad de vida eterna. No saben que están peleando por una vida eterna. No es poca cosa, porque no lo ven importante por el momento, o porque lo ignoran, no se les ha revelado, o se engañan a sí mismos. Llaman Señor a Jesús cuando en realidad siguen siendo dueños de sus propias vidas. Entonces no le diga Señor si usted tiene su propia agenda. Primera de Pedro 1, versículo 17, estoy terminando, para los que están preocupados. Primera de Pedro 1, 17 dice: y no invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga. Escuche. Y si invocáis por Padre a aquel, o sea, si invocáis a Dios, que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, entonces conducíos, dice, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de nuestro proceso, de nuestro camino. 1.17. Y con esto voy terminando, porque es impresionante cómo Dios todo el tiempo en la Biblia sigue advirtiendo lo mismo al hombre. Dice Jeremías capítulo 7, versículo 23 y 24. 7, 23 y 24. Jeremías 7, 23 y 24. ¿Cómo le ha parecido hasta aquí mientras lo busca? Yo encuentro que es un tremendo mensaje en términos, no porque lo diga yo, sino que porque la palabra nos lleva a un equilibrio, un fundamento. Entonces dice: más esto les mandé, diciendo, Dios no está hablando, mire las veces que ha hablado de esta manera. Mas esto les mandé diciendo:
escuchad mi voz. Yo hace poquito, 2 meses atrás, hablé sobre el oír mi voz. Dice, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Cuando uno dice escuchad mi voz, significa obedecer la dirección que Él nos está diciendo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de oír su voz? Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Que extraordinario. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Él lo está consolidando, Él lo está estableciendo. ¿Cuál es el camino para que te vaya bien? El oír bien su voz y obedecer su camino. Versículo 24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. O sea, Dios no se le puede pasar el gol. Lo dice una y otra vez. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Mire, Jeremías 9:6. Jeremías 9:6. Su morada está en medio del engaño. Está hablando de nosotros, el hombre. Su morada está en medio del engaño. Por ser muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Su morada está en medio del engaño. Por ser muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Incluso un poco antes, dice en Jeremías 9:3, mire lo que dice. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Jeremías 9:12 y 15. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Está hablando el Señor. ¿Por qué causa la tierra ha perecido? Ha sido asolada como desierto. Sí, escúcheme, el que no haya agua en este país significa que este país está maldito. Está maldecido. Cuando en un lugar no hay agua es porque está maldecido. Es parte de la bendición de Dios el agua. Entonces, por eso que dice, ¿por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, hasta no haber quien pase? Versículo 13, dijo Jehová, porque dejaron mi ley. O sea, cada vez que nos apartemos, el mundo se aparte de Dios, esa tierra va a ser maldecida. Lo mismo pasa con nosotros como tierra. Si nosotros nos alejamos de Dios, vamos a ser maldecidos. Entonces dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Versículo 14. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los vales, según los engañadores, les engañaron sus padres. Porque muchas veces uno sigue los ídolos de los padres. Por tanto así, versículo 15, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, que significa amargura, y les daré a beber aguas de hiel. O sea, ¿hay una consecuencia? Por supuesto que hay una consecuencia. Y podría seguir. Terminó la hora, pero miren, ya que estoy en el tema, les voy a dar 2 minutos. Y sigue Jeremías en el capítulo 11, y dice el versículo 3, y les dirás tú, aquí estás haciendo pacto, y esto, mira, hace poquito lo hablé en nuestra versión de la Biblia, y mire cómo se repite el tema del hombre en contra de Dios. Dice, Jeremías capítulo 11, versículo 3, y les dirás tú, le está hablando el Señor a Jeremías, así dijo Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndole, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Versículo 5, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, que es la tierra prometida, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. Versículo 7, porque solamente protesté a vuestros padres el día que le hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano
y sin cesar hasta el día de hoy diciendo, oíd mi voz. O sea, él siempre está repitiendo, oíd mi voz para que no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Oíd mis indicaciones, como hoy día está diciendo. Estoy hablando que estos 6 meses usted declare su palabra, usted aférrese a Dios. Oíd mi voz. Versículo 8. Pero no oyeron. Mire cómo se repite la historia. Ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no cumplieron. Y me dijo, versículo 9, y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá, entre los moradores de Jerusalén, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, versículo 11, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. 12, e irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Es impresionante. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentiroso es su obra de fundición, y no hay en espíritu en ella. Hasta nuestro Dios lo dice, que estos ídolos que nosotros tenemos no tienen espíritu como Él lo tiene. Entonces, creo que es un temazo, creo que es un tema que tenemos que escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, sacar las notas, estudiarlo y poderlo proyectar, influenciar a otro, hablarle a otro. ¿Cómo es el equilibrio de Dios? Esto, veo ahí a Pamela Ñañez, veo gente de la otra iglesia, de nuestra iglesia. Sí, tú que eres líder también, Pamela, sácale los nutrientes a esta palabra, porque eso hace que influenciemos a nuestra gente y tengamos un equilibrio. Pues la gente vive como que si fuera esto cualquier cosa. No, estamos hablando de eternidad. Estamos hablando de cosas que no entendemos nosotros. Por eso que comparte esta palabra. Tú vuélvela a escuchar con papel. Tú escúchala, la paras. Si hay algo interesante, búscalo en tu Biblia, subráyalo. Porque son temas de fundamento y que nos van a dar un equilibrio tremendo para el crecimiento. Me gustaría escuchar tus comentarios. Me gustaría que escribieras al WhatsApp qué te pareció esta palabra, si hay algo que te impactó, y va muy ligado a lo que está Dios haciendo los domingos. Así que un abrazo para ustedes, una bendición poder transmitir este mensaje. Primero a mí me impactó mucho, fui tocado tremendamente con mi esposa, porque habla de profundidades, habla de cosas que no se predican. Así que Dios te bendiga, que sea muy productivo esta palabra para ti, para poderla estudiar. Que el Señor te bendiga. Nos vemos este viernes. Le aviso para que hay cena. Este viernes hay cena para que se prepare. Así que tenga su pancito, su vino, y nos vemos este viernes en Cena del Señor. Así que un abrazo para ustedes. Pónganme sus comentarios, compartan esta palabra. Amén. Que Dios les bendiga.